Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, tu fuente número uno para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco y por supuesto con nuestras queridas celebridades Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en algo que ha estado en boca de todos, Hande Erçel. Sí, hablaremos de la talentosísima actriz, su trayectoria, sus éxitos y, lo más importante, analizaremos a fondo unas declaraciones que han causado un verdadero revuelo en las redes sociales. Prepárense porque lo que dijo sobre Kerem Bürsin ha tocado el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo y, honestamente, creo que entenderán por qué. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si han estado disfrutando de mi contenido pero aún no se han suscrito, esta es su señal. Suscríbanse al canal para no perderse ningún chismecito, ninguna entrevista exclusiva, ninguna actualización de sus estrellas favoritas. Además, así me ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, como todos sabemos, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su belleza es innegable, pero su talento actoral es lo que realmente la ha catapultado al estrellato. Desde sus primeros papeles hasta su protagónico en Sen Kalkam, ha demostrado una versatilidad impresionante y una capacidad para conectar con el público que es realmente especial. No solo es una cara bonita, sino una actriz con una profundidad y una sensibilidad que se refleja en cada uno de sus personajes. Pensemos por ejemplo en su papel en Güneş Inkler, donde interpretó a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde y decidida. Ya ahí se vislumbraba su potencial y su capacidad para transmitir emociones complejas. O en Aşk Laftan Anlamaz, donde su química con Burak Deniz fue innegable y la convirtió en un nombre familiar en Turquía y más allá. Hande ha sabido elegir papeles que le permiten crecer como actriz y mostrar diferentes facetas de su talento. Pero claro, hablando de Sen Kalkam, no podemos evitar mencionar a Kerem Bürsin. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era palpable, tan intensa que traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que hizo suspirar a millones de personas. Su noviazgo fue como un cuento de hadas hecho realidad, con momentos románticos, viajes espectaculares y una conexión que parecía indestructible. Recordemos sus escapadas a Maldivas, las fotos robadas por los paparazzi que confirmaban lo que todos sospechaban, las entrevistas en las que se miraban con complicidad y las dedicatorias mutuas en redes sociales. Era una relación que se vivía públicamente y que alimentaba la fantasía de que el amor verdadero sí existe. Los fans de Anker crearon comunidades online, compartiendo fotos, vídeos y teorías sobre su romance. Fue una verdadera fiebre a nivel mundial. Por supuesto, como todos sabemos, la relación llegó a su fin, y como suele suceder en estos casos, los detalles de la ruptura se mantuvieron en la más estricta intimidad. Pero eso no ha impedido que los fans sigan especulando, recordando los buenos momentos y, por supuesto, analizando cada declaración, cada gesto, cada mirada que pueda indicar algo sobre sus sentimientos actuales. La separación fue un golpe duro para la legión de seguidores, quienes se sintieron desolados al ver que su cuento de hadas llegaba a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y especulación, tratando de entender qué había salido mal. A pesar del tiempo transcurrido, la herida sigue abierta para muchos. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. Recientemente Hande Erçel concedió una entrevista a una importante revista turca. La entrevista cubrió varios temas, desde sus proyectos actuales hasta sus planes futuros, pero fue una pregunta en particular la que realmente encendió las redes sociales. El entrevistador le preguntó sobre su experiencia trabajando con Kerem Bürsin en Sen Kalkam y cómo recordaba esa etapa de su vida. La respuesta de Hande fue, en pocas palabras, conmovedora. No voy a citar textualmente cada palabra, porque la entrevista fue bastante extensa y las traducciones varían ligeramente según la fuente, pero sí voy a resumir los puntos clave que más resonaron con el público y que, en mi opinión, demuestran la profunda admiración y el cariño que aún siente por Kerem. Hande comenzó hablando de lo profesional que es Kerem como actor. Destacó su dedicación al trabajo, su compromiso con el personaje y su capacidad para improvisar y aportar ideas creativas al set. Dijo que trabajar con él fue un aprendizaje constante y que admiraba su pasión por la actuación. Recordó, por ejemplo, cómo Kerem se involucraba en la creación de las escenas, proponiendo cambios en el guión y aportando ideas para enriquecer la trama. Mencionó su ética de trabajo y su compromiso con la excelencia,
cualidades que la inspiraron a dar lo mejor de sí misma en cada toma. Hande resaltó que Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un compañero generoso y solidario en el set. Pero eso no es todo, porque luego continuó hablando de Kerem como persona. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Hande describió a Kerem como un hombre generoso, divertido, inteligente y con un gran corazón. Dijo que siempre la hacía reír, que la apoyaba en todo lo que hacía y que la inspiraba a ser una mejor persona. Afirmó que aprendió muchísimo de él y que valora enormemente el tiempo que pasaron juntos. Destacó su sentido del humor, su inteligencia aguda y su capacidad para conectar con las personas a un nivel profundo. Mencionó que Kerem siempre tenía una palabra de aliento para ella, que la animaba a perseguir sus sueños y que la hacía sentir segura y amada. Estos comentarios, aunque sutiles, revelan una conexión emocional que va más allá de lo profesional. Pero la frase que realmente impactó a todos, la que se volvió viral en cuestión de minutos, fue cuando Hande dijo: Kerem siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Sí, lo dijo con esas palabras. No entró en detalles sobre su relación actual, ni especuló sobre el futuro, pero esa simple frase fue suficiente para encender la esperanza en los corazones de los fans de Anker. La frase se propagó como la pólvora en Twitter, Instagram y TikTok, generando una ola de reacciones entre los seguidores de la pareja. Los hashtags #Anker, #Andercel y #Kerem Bürsin se convirtieron en tendencia mundial, demostrando el impacto que estas palabras tuvieron en la comunidad online. ¿Por qué esta declaración es tan significativa? Porque demuestra que a pesar de la ruptura, Hande guarda un recuerdo muy cariñoso de su relación con Kerem. No habla con resentimiento ni con amargura, sino con gratitud y admiración. Reconoce el impacto positivo que Kerem tuvo en su vida y no tiene miedo de admitir que lo sigue apreciando. En un mundo donde las rupturas suelen estar llenas de drama y rencor, la actitud de Hande es refrescante y admirable. Su madurez y elegancia al hablar de su expareja son dignas de elogio. Además, esta declaración alimenta la fantasía de una posible reconciliación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada, los fans de Anker se aferran a la esperanza de que el amor entre ellos aún exista, aunque sea en un segundo plano. La idea de que siempre tendrá un lugar especial en mi corazón sugiere que la puerta no está completamente cerrada y que, tal vez, en el futuro, el destino vuelva a unirlos. Los fans han analizado cada detalle de la entrevista, buscando pistas ocultas y mensajes subliminales que puedan indicar una posible reconciliación. Algunos incluso han recurrido a la astrología y al análisis de numerología para predecir el futuro de la pareja. Por supuesto, es importante recordar que estos son solo especulaciones y que no debemos presionar a ninguno de los dos a hacer algo que no quieren. Hande y Kerem tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Pero como fans, no podemos evitar soñar y fantasear con la idea de que el amor que vimos en la pantalla y que se hizo realidad fuera de ella, pueda resurgir algún día. Es una fantasía que alimenta nuestra fe en el amor verdadero y en la posibilidad de segundas oportunidades. En resumen, la reciente entrevista de Hande Erçel ha causado un gran impacto en las redes sociales, especialmente por sus declaraciones sobre Kerem Bürsin. Su reconocimiento de la calidad profesional y personal de Kerem, y su afirmación de que siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, han conmovido a los fans y han alimentado la esperanza de una posible reconciliación. El impacto de esta entrevista no solo se ha limitado a las redes sociales, sino que también ha generado debates en los medios de comunicación turcos e internacionales, quienes han analizado la situación desde diferentes perspectivas. Algunos expertos en relaciones han opinado sobre la posibilidad de una reconciliación, mientras que otros han destacado la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem. Y eso es todo por hoy, mis queridos fans de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la entrevista y de todas las implicaciones que tiene. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? ¿Cuál fue su momento favorito de la relación Anker? ¿Qué significó para ustedes su historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. No olviden que este canal se trata de eso, de compartir nuestra pasión por las series turcas y por nuestras estrellas favoritas. Compartan sus anécdotas, sus teorías y sus esperanzas. La comunidad Anker es muy unida y siempre está dispuesta a compartir su amor por la pareja.
Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden darle like si les gustó el contenido, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y novedades sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.